Bueno, amigos de La Malta, como ven, hoy no estoy en casa, estoy en la calle, en el barrio de Stockbridge, donde vivo. Y el motivo es porque en el canal no solo quiero hablar de whisky en general, de whisky escocés particularmente, sino también de Escocia en el whisky. Y una parte importante del whisky escocés, por supuesto, son las destilerías. Así que en este vídeo voy a hablar de alguna destilería de aquí de Edimburgo, pero no de una destilería que está en uso, de una destilería que ya no existe, una destilería del pasado, que es la Sunbury. Y es que esta destilería fue la precursora de la mayor destilería que tuvimos en toda Escocia, también aquí en Edimburgo, que fue la de Caledonian. Así que vamos a hablar de la predecesora y lo vamos a hacer en esta zona de Stockbridge. Empezaremos andando desde aquí hasta la zona de Dean Village. Lo que voy a hacer es remontar el río Water of Leith desde Stockbridge hacia Dean Village. Y bueno, antes que nada tengo que decir que, como ven, pues he puesto la voz en off, en plan narrador, porque la idea original era grabarme mientras iba hacia la destilería de Sunbury, pero es que el sonido ambiental, sobre todo el río, era demasiado alto y creo que se iba a ser molesto a la hora de disfrutar del vídeo, ¿no? Así que hablo con la voz en off en lo que me ven pasear para hacia la destilería. Que, por cierto, voy a dejar un mapa de la zona por si un día vienen a Edimburgo y quieren hacerla. Bueno, vamos a situarnos. Cuando uno piensa en destilerías escocesas, las sitúa normalmente en lugares alejados de la población, ya sea rodeadas de vegetación, lagos y agua en general, ¿no? Pocas veces las relacionamos con ciudades, y es verdad que con respecto a Edimburgo, hasta hace bien poco era así. Aquí hasta 2019 teníamos el Whisky Experience, y sigue estando ahí, por cierto, que es un museo del whisky cerca del castillo. Y luego tenemos la destilería de Glenkinchie, que no está precisamente en Edimburgo, sino en las afueras, a unos 25 kilómetros, y sin transporte público que te lleva a ella. Bueno, pues todo esto ha cambiado desde 2019. En este año se inauguró la destilería de Holyrood, que es la que yo trabajo, y poco después se inauguró la de Bonington, o también conocida como Kravis, y que a día de hoy, y estoy hablando de 2021, pues no se puede visitar. Y por último tenemos el centro de visitantes de Johnnie Walker, inaugurado este mismo año, así que, como ven, hay un poquito más de variedad. Pero es que Edimburgo fue un centro destilero importante en el pasado, principalmente en el siglo XIX hasta comienzo bien entrado ya el siglo XX, y es aquí donde la destilería de Sunbury tuvo pues su protagonismo. Así que, bueno, voy a explicar esos dos motivos importantes. El primer motivo para explicar por qué Edimburgo se convirtió en un gran centro destilero es, pues, bueno, primero tenemos que situarnos cómo estaba el panorama destilero escocés hasta comienzos del siglo XIX. Y es que la mayor parte del whisky producido en el país hasta aquel entonces era ilegal. Porque hay que tener en cuenta que para muchos escoceses lo de producir y consumir whisky era muy escocés, de casi toda la vida, ¿no? Entonces, que el Estado se dedicara a recaudar impuestos y a tasar a su bebida favorita, pues les parecía una injusticia. Así que vamos a tener un montón de destilerías ilegales que se van a concentrar, por cierto, en lugares de difícil acceso para los recaudadores de impuestos, principalmente en las islas o en lugares recónditos como podía ser Speyside, ¿no? Y al Estado, pues la verdad que le va a costar acabar con la producción de whisky ilegal. De hecho, le digo, hasta comienzo del siglo XIX, por mucho que persiguieran destilerías ilegales, más de la mitad de la producción del whisky en Escocia era ilegal. Así que el Estado tiene que tomar otro tipo de medidas para poder tasar todo ese whisky que se les escapaba de las manos, ¿no? Bueno, pues en el año 1823 aprueban la Ley de Impuestos Especiales, que lo que hace es ofrecer licencias e impuestos más bajos para la producción de whisky. Así que aquí es cuando muchas destilerías ilegales pues ven la gran oportunidad de regularizar su situación. Y, por cierto, si se fijan en las etiquetas de muchas destilerías, de muchos whiskies, verán que tiene su fecha de fundación a partir de 1820 y pico. Que da la casualidad que es cuando se aprobó esta ley, ¿no? O sea que sí, ahí fue cuando se fundaron,
legalmente, pero muchas de estas destilerías hoy en día muy famosas antes ya hacían whisky de manera ilegal, por ejemplo Cardú. ¿Okay? Y el segundo motivo para que Edimburgo definitivamente se convierta en un centro destilero de importancia, pues va a ser la invención de la destilación continua en 1830. Hasta aquel entonces la destilación era la tradicional en alambiques de cobre, que es por lotes, bastante cara y bastante laboriosa, se ha dicho. Con la destilación continua, lo que se hace es que se abaratan costes. Es más rápida y, bueno, el nombre lo dice, es continua, no necesita cargarla por lotes, ¿no? Y además otra gran ventaja es que permite destilar cualquier tipo de grano, porque mientras que con la destilación tradicional solamente se utiliza cebada malteada para producir single malt, pues con los alambiques de destilación continua se puede utilizar cualquier tipo de grano, ya sea trigo, maíz, centeno, cebada malteada sin maltear. Bueno, pues esta invención va a ocurrir en 1830, como digo, gracias a Robert Stein, un escocés, pero que sí, él la inventa, pero quien la mejora y quien patenta estos alambiques va a ser Eneas Coffey, un irlandés. Y él intenta venderle la patente a las compañías irlandesas, que en aquel entonces eran las compañías de whisky más importantes del mundo. El whisky irlandés era el que más se consumía en el mundo hasta aquel entonces. Pero los irlandeses eran muy tradicionales y no veían con buenos ojos esos nuevos alambiques. Creían que bajaba la calidad de su producto. Mientras que cuando se le ofrece a las compañías escocesas, pues la van a ver con muy buenos ojos. La reciben con brazos abiertos y es aquí cuando Escocia adelanta en producción a Irlanda. Bueno, pues en Edimburgo van a surgir varias destilerías. Bueno, no es que surjan, sino que las destilerías que tenemos en Edimburgo pues van a producir más whisky. Ahora no solamente single malt, sino también whisky de grano, ¿no? Y además estos whiskies van a ser mucho más atractivos para los paladares ingleses, porque no estaban acostumbrados a esta bebida de fuerte carácter que era el Scotch, el whisky single malt escocés, ¿no? Así que empezó a aumentar el consumo de whisky de grano, ¿no? Y algunas destilerías, como puede ser la de Bonington en Leith, la de Sunbury, por ejemplo, de la que vamos a ver ahora, y también la destilería de Cannon Mills, empiezan a producir también whisky de grano. Y este edificio que ven aquí de color blanco fue otra destilería, la de Dean, que lleva el nombre de la zona, Dean Village, y que fue una destilería de finales del siglo XIX. Fue una destilería pequeña porque su producción no llegó ni a 300.000 litros anuales, pero que su producción va a ser de whisky de grano y destinada principalmente a Inglaterra. Y esto que ven aquí es la parte más fotogénica de Dean Village, es el centro de Dean Village y que merece mucho la pena visitar, por supuesto. Y ahora lo que hacemos es bajar por la calle de Sunbury, que lleva el nombre de la destilería. Y bueno, pues lo que bajo aprovecho para hablarles de lo que es Dean Village en sí, que fue una zona cercana, vecina a Edimburgo, y surgió como una zona industrial. Aquí se concentraron varias fábricas, principalmente lo que fueron panaderías, por ejemplo, y la idea era pues que en esas zonas industriales pues vivieran los trabajadores. Así que en estos lugares nos vamos a encontrar pues viviendas, tuvieron sus iglesias, tuvieron sus establecimientos, por supuesto, vamos a ver pues establos, cocheras, como ven por aquí, y que, bueno, pues el trabajador estuviese cerca del lugar de trabajo. De hecho, ese edificio que ven al fondo a mano izquierda es la destilería de Sunbury. Hoy en día, pues es una zona que merece mucho la pena visitar. Si vienen a Edimburgo, esta zona hay que visitarla sí o sí. Y hoy en día es zona residencial de alto standing, vamos a decirlo así, porque esta zona no es barata. Bueno, Edimburgo en general no es barata, pero esta zona especialmente es más cara de lo habitual. Así que nada, me callo y les dejo que disfruten hasta que lleguemos al final de la calle. Bueno, pues estamos delante de la destilería o lo que queda de la destilería de Sunbury de 1813, construida por James Hay, esta familia tan importante dentro de lo que es la industria de la destilación en Escocia. De hecho,
Su nombre sigue presente en algún whisky en la actualidad, que de hecho voy a dejar la reseña de ese whisky por aquí arriba. Y bueno, pues va a ser una destilería muy importante, sobre todo a partir de los 1840, cuando fue adquirida por Graham Menzies. Él lo que va a hacer es ampliarla. De hecho, lo que están viendo es uno de los edificios que todavía queda de esa destilería, pero esto fue muchísimo más grande. Y él, pues para que suene si fue grande esta destilería, pues le incorporó 2 tanques de empastado y luego 16 de fermentación, que esto es una barbaridad para principios del siglo XIX, para mediados del siglo XIX. Y va a tener 6 alambiques de cobre y luego le incorporó un alambique coffee de destilación continua. Bueno, además amplió la destilería para que, bueno, todo lo que hemos visto en el camino hasta la destilería, pues son las viviendas que utilizaron los trabajadores de la destilería, que aquí pues tuvimos viviendas, tuvimos establos, tanto para caballos como para el ganado, o sea que esto fue una pequeña, una micro ciudad cerca de aquí de Edimburgo. Graham Menzies se le quedó pequeña esta pedazo de destilería, así que la vendió a los Stein y va luego más tarde a construir pues lo que fue la destilería más grande de todas cosas, que fue la Caledonian, que se llama cerca de la estación de Haymarket. Finalmente en 1856 pues esta destilería fue clausurada y lo que queda pues, como ven, este edificio pues que tiene pinta de ser viviendas de lujo.